Bueno, ahora vamos a empezar con el lago Tiberíades, ¿verdad? Este lago Tiberíades es lo que conocemos realmente como el mar de Galilea. ¿Por qué se le dice mar? Porque realmente es un lago muy grande. ¿Y por qué de Galilea? Pues porque va y toca gran parte, ¿verdad? del territorio de Galilea. Si ustedes ven la imagen que está ahí, de la presentación que incluye este lago, van a ver cómo es que estaba en el centro de todo. Entonces Jesús muchas veces va de lado a lado, de ciudad a ciudad, por el lago más fácil que caminando, o sea, más rápido, ¿verdad? Y también en un sentido de cuando se le amontonan las personas, que dice, ¿cómo se sale? Que les dice, súbanse a la barca, o se subía a la barca porque ya no podía hablar con ellos desde tierra, porque eran muchos, y después de ahí ya sale, ¿verdad? De ahí ya se va a otra ciudad. Entonces, bueno, creo que hay mucho que reflexionar en este lugar. Realmente estar en la barca es un momento muy importante. Imagínense aparte todos esos momentos de intimidad, porque ir en la barca pues es ir menos personas, o sea, de estar con toda la multitud pasaba una intimidad con sus discípulos, que no eran solo los 12 apóstoles, a lo mejor venían más, pero era como ya un acto más íntimo. Y ahí suceden grandes cosas, como grandes manifestaciones, como lo que es que Jesús camine sobre las aguas y que calme la tempestad. Entonces de pronto estar ahí, en este lugar que invita a la intimidad, y poder tener la misa sobre la barca, celebrar la Santa Misa sobre la barca, pues es un gran regalo, ¿verdad? Y que invita a contemplar, a voltear a ver aquello y de pronto decir, está el paisaje. Bueno, a nosotros nos tocó un paisaje, una brisa así impresionante que decíamos, lo que sigue es que aparezca entre las nubes, ¿no? O sea, caminando sobre las aguas. Y la prueba de fe, ¿no? La prueba de fe que en las dos ocasiones, en las dos lecturas, está. No voy a leer todas las lecturas en esta ocasión que hablan sobre cuando calma la tempestad, porque las tres son muy similares, están en los tres evangelios sinópticos, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Voy a leer la de Marcos, porque creo que es como la más clara y que dice los detalles exactos, que es Marcos capítulo 4, versículo del 34 al 41. Dice, no les hablaba, sino que eran parábolas, pero a sus propios discípulos se las explicaba todo en privado. Este gesto de todo en privado hace la referencia de que después estaban con él en la barca. Dice, este día al atardecer les dijo, pasemos a la otra orilla. Despidieron a la gente y le llevaron en la barca, tal como estaba. Otras barcas iban con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que estaba a punto de anegarse. Él se encontraba en popa durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar, calla y enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Entonces le dijo, ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? ¿Verdad? Bueno, pues es una primera prueba de fe muy fuerte antes del caminar sobre las aguas, que hace este ejercicio. Para empezar, yo cada vez que lo dudo, ¿cómo podría haber estado Jesús dormido mientras toda esa tempestad? Pues sí, claro que no sé. Pero ponle, si sí hubiera estado dormido, seguramente porque los tres lo dicen, más bien me imagino como sin hacer, o sea, como ahí tranquilo, ¿no? Y entonces estos, ya viendo que se iban a hundir, no aguantaron, ¿verdad? No aguantar la desesperación. Pero esto es más un gesto de llevarlo a la vida, de a ver,
¿Cuántas veces estoy en ese momento de tempestad a punto de parecer cuando ya dudo de Dios, ¿no? Ya digo, no, ya. O sea, ahora sí, a ver, ¿qué onda? Despierta, se me hace que se te fue la onda, se me hace que no estás viendo para dónde te llaman y no estás poniendo atención que ya nos vamos a morir, ¿verdad? Y entonces Dios ahí de pronto te habla y te dice, pues, ¿dónde está la fe? Y esta parte donde dice que se llenaron de un gran temor, también hace notar en los 3 evangelios la majestad de Dios, ¿verdad? Que hacía o podía controlar la misma naturaleza, es que hasta la misma naturaleza le obedecía. Pero esta parte del temor, este temor se menciona muchas veces en la Biblia y es esta parte de ser invadidos por el Espíritu, donde sientes una presencia tan grande, o sea, donde comprendes la magnificencia de Dios, cuando te rebasa, cuando dices tú, wow, o sea, es demasiado, o sea, te llena cuando el gozo te sobrepasa. Lo mismo sentía Abraham cuando pasaba algo, lo mismo sentían todos los personajes antiguos en la Biblia, o Moisés en la zarza, o María cuando el ángel, o sea, este acto de que el temor de Dios te invada tiene que ver con un gozo, con una experimentar la presencia de Dios, su poderío, su magnificencia y sentir que es algo que te rebasa, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo mismo que ellos experimentaban. Lo dicen los 13 ángeles, pero bueno, aquí solo leí en Marcos. Vamos ahora a leer en Mateo y en Marcos. Pudiéramos leer Lucas, pero bueno, vamos a leer Mateo y Marcos del episodio donde camina sobre las aguas. ¿Qué sucede después de la multiplicación de los panes? ¿Verdad? Entonces esto va a Mateo 14 del 22 al 33. Dice aquí. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo ahí. La barca, que se hallaba ya muchos estadios distante de tierra, era zarandeada por las olas, pues el viento soplaba en contra. A la 4ª vigilia de la noche, vino hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo caminar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma, y se pusieron a gritar de miedo. Pero al instante les habló así, tranquilos, soy yo, no temáis. Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, en dirección a Jesús. Pero al sentir la violencia del viento, le entró miedo y como comenzara a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Jesús tendió al punto la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, amainó el viento. Entonces los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, esto es muy importante el gesto porque dice, Pedro iba muy confiado, pero cuando sintió la violencia del viento, ya no. Entonces cuando yo voy muy confiado en Dios, ya me está salvando, pero cuando empieza a ponerse más difícil la cosa y es algo muy normal, porque entre más confianza tenga yo en el Señor y más vaya a ser mi conversión, más acudida voy a ser por el mal, ¿verdad? Y entonces en ese momento tengo miedo, lo mismo que le pasó a Pedro. Y este es un momento muy importante porque ya no lo he dicho, pero yo siempre lo acostumbro a decir. En las Sagradas Escrituras el Señor repite esta palabra de no tengan miedo muchísimas veces, porque el miedo es lo contrario a la presencia de Dios. No tengas miedo, nunca tengas miedo, o sea, en el miedo no está Dios,
Es difícil, a veces el camino con Él es difícil, pero miedo no porque hay que tener fe en Él, hay que tener confianza en Él. Entonces, bueno, pues esto nos invita a esto mismo. Las otras citas, léanlas. No hay gran diferencia entre los 3 evangelios, no hay como signos que recordar, más es útil aquí hacer énfasis en decir quién viene en mi barca, ¿verdad? O sea, con quién voy. Esta es mi barca, le he confiado a Dios. Yo soy a veces Pedro, el que muestro a los demás la fe, porque seguro que los demás cuando lo empezaron a ver caminar les dio confianza, pero igual cuando lo empezaron a ver hundir, pues no, ¿verdad? Entonces a veces yo a quién le estoy dando esa confianza, qué mensaje realmente estoy mandando a mis hijos, qué mensaje de fe estoy realmente mandando a mi esposo, a mi esposa, porque yo como cabeza de una familia, el Señor me ha confiado en especial esta familia, ¿verdad? Esta iglesia doméstica para llevarles a Él. Entonces yo quiero que crean en Dios, pero pues si mi actitud no es de creer, ¿por qué creerían? ¿Verdad? Entonces estar en esta barca que te invite a la intimidad, a pedir que calme tu tempestad. Que la tempestad puede ser interna, puede ser externa, pueden estar pasando por una gran tempestad, pero ahí está Dios. Entonces que te deje verlo caminar entre las aguas en lo imposible para llegar a tu ayuda, ¿verdad? Que te deje reconocerlo en los detalles. Esto es todo.